aquí estamos una vez más en Me Permite. En una propuesta tanguera, fundamentalmente ciudadana. La ciudadanía, la condición ciudadana, la condición porteña es comprensiva de muchas disciplinas, pero fundamentalmente del tango. Buenos Aires es una ciudad muy artística. Su pueblo recorre ávidamente las galerías de arte, las disquerías. Hay un reverdecer de la ciudad, quizás no como en la época del 40, pero de todas maneras un reverdecer importante, una nueva forma de expresarse, y el tango está siempre presente. Esta noche vamos a tener un invitado muy especial, un músico muy destacado, muy brillante, un excepcional compositor, excelente ser humano. Sus obras han trascendido ya hace muchos años, y hace un tiempo, en mi columna dominical del diario La Nación, escribí un artículo sobre él. Y a raíz de esa circunstancia hicimos una larga charla de su despacho de la Sociedad de Autores. Quedó el compromiso de volvernos a encontrar frente a una cámara de televisión. Y ahora sí, ahora está frente a nosotros, está al lado nuestro, ha venido con su bandoneón para conversar con ustedes y para hacernos escuchar algunos de sus tangos. Querido Julián Plaza, ¿cómo estás? Bueno, encantado. ¿Cómo andás vos? Un gusto grande para verte. Realmente, bueno, me satisface mucho estar conversando contigo, pues nos une una amistad de muchos años. Así es. En épocas donde cumplías otra función, hoy estás de gran comentarista y lo haces muy bien y te felicito. Gracias a vos, Julián. Es cierto, yo he estado con Julián Plaza mucho tiempo, lo conozco desde el año 1972, claro, cuando fui auditor de Estado en la Sociedad de Autores, y después ya ellos quedé ya en otras funciones, siempre sí, próximo al directorio, y ya por entonces ya eras un músico importante, ocupabas un cargo en un directorio notable, con Cátulo Castillo, con Francisco García Jiménez, sí, con Eduardo Falú, Ariel Ramírez, que están, con Héctor Stamponi, que no está. Pero lo que me gustaría es que volviéramos a reciclar, si cabe la palabra, esa larga charla que tuvimos aquella vez en Sadaí, que hace un año, para el diario La Nación. Y para aquellos que no leyeron la nota, volvamos a recrear tu infancia, nos cuentes cómo era tu casa. Puntualmente naciste en La Pampa. En La Pampa, sí. Bueno, yo nací en La Pampa en el campo, en la campaña, justamente. Bueno, la vida de campo, para el que no conoce, y una chacra de un pueblito que era General Manuel Campos, muy chico, que había un almacén de ramos generales, un surtidor que tenía surtidor de nafta, y los galpones del ferrocarril y algún negocio más y alguna escuela. Bueno, para los que no conocen eso, bueno, se vive ahí, se aprende muchas cosas. Quiere decir que yo, cuando vine a Buenos Aires, que mi padre, después de 20 años de estar en el campo, trabajando muy duro, por cuanto una chacra así muy modesta, tuvo 20 años, crió 7 hijos y salió con lo que le habían dado en su momento el banco hipotecario, un carro y un caballo, pongamos, ¿no? Uh-huh. Así que ahí se ingenió mi papá para que yo estudiara música. Ya en La Pampa. En La Pampa. Allá aprendí yo música. Él le gustaba, un enamorado de la música, tocaba un poco la verdulera. Uh-huh. Y se ingenió para estudiar un poco música por un aviso que había salido en el diario Crítica de esa época. Sí. Estamos hablando de muchos años. De muchos años, por supuesto. Y bueno, él se escribió a Buenos Aires, le mandaron una especie de lecciones para poder aprender el bandoneón. También compró un bandoneón, y con alguna indicación más local de allá, que había algún músico seguramente a la redonda, se ingenió de alguna manera, no sé cómo, que a mí me hizo aprender la música, él también, y quiere decir que recibíamos las partituras de piano de Buenos Aires, y yo ya con el bandoneón
empecé a tocarlo. Era cuando se pedían por correspondencia, o sea, ¿te acuerdas que se Sí. aprende saxofón por correspondencia? Claro, bueno, eso, piano por correspondencia. como en el bandoneón tiene, en cada nota tiene un cifrado, un 207 o 2, entonces cada cifrado de ese obedece a una nota musical. Y bueno, con eso no sé cómo hizo mi viejo, el asunto que yo aprendí a sacar la música de una partitura. ¿Te entreveraste ya de chico en los bailes de campo? ¿Ibas a los bailes de campo? Sí, sí, mi viejo ya tenía una especie de orquesta plaza era, que tocaba un poco la batería, y yo el bandoneón, y una de mis hermanas tocaba un poco también el instrumento. Íbamos a hacer algunos bailes de campaña. Como esos bailes del domingo, las tertulias, Sí, que a la tardecita sí. hay un pequeño escenario Claro, antiguo. por ahí el palco era arriba de un carro. Qué grande. De un carro, y bueno, y ahí tocaba yo desde chico. Yo muy poco me acuerdo de eso porque, en fin, algunas cosas quedan, otras uno se olvida, ¿no? Seguro. Pero ese fue el principio. Como él pensaba de que tantos años en La Pampa tenía que buscar otro horizonte. Y bueno, fue como todos aquellos emigrantes que tenían una gran iniciativa. Seguro. Y bueno, Él era español. Sí, español, sí. Entonces él realmente se ingenió de toda manera de que vinimos a Buenos Aires y se contactó con alguien. El primero que más o menos conversamos con él, que era Vicente de Marco, ¿Cómo no? un autor. ¿El de tu parido final? Claro, sí, sí. Que justamente vivía en la calle 33, a una cuadra de casa. Uh-huh. Y él fue el primero que me llevó así con Azucena Maizani para trabajar con ella. Me presentó a Edgardo Donato, y yo a los 15 años ya es la primera orquesta profesional con la cual empezaste a tocar. Vamos a ubicarnos, entonces vamos a ir primero. ¿A qué barrio van ustedes a vivir? Con los 7 hijos, los 7 hermanos tuyos. Estados Unidos y San Juan, viene a ser un pasaje Angaco, que era ahí. Ya. Ahí. Sé que está Cristóbal. Sí, y yo antes de ir con Donato ya trabajaba con las orquestas infantiles, que en esa época funcionaban, por ejemplo, de un horario de 1 a 3 de la tarde. En el Parque Gol. El Parque Gol, sí, estuvimos ahí, también en la confitería Cabildo y otras casas en el Parque Japonés, sí. En las kermeses. Uh-huh. Qué linda era la confitería Cabildo. Sí, sí, sí. Pensé que ahora hay un baldío, ahí están los dos coches estacionados. La confitería hermosísima que estaba pegada a la Guatempir. Claro, sí, sí. En la cuadra del Teatro Odeón. Claro, sí, sí. Abajo de un gran hotel. Bueno, ahí había orquestas, inclusive a veces era mixta con señoritas. Sí. Y bueno, de esa época hay otro sobreviviente, digamos, Ernesto Franco. Bueno, trabajábamos junto con él, con Luis Estazo también llegamos a trabajar. Músico excepcional, sí. Así que, y muchos que han dejado la profesión, pero me acuerdo que a los 13 años fui con la compañía Domingo Zaperi a hacer Juan Moreira a Rosario y Santa Fe. Ya a los 13 años. A los 13 años. Yo tenía que tocar una escena ahí, no sé qué era de la obra, tocaba el bandoneón hasta que venía, no sé, había una pelea ahí. ¿Ya leías partitura o tocabas? Sí, no, yo ya en el campo, ya en La Pampa, ya leía las partituras. Ya leías música. Yo empecé tocando la verdulera, la acordeoncita, esa de Apotone. Sí. Y después el bandoneón. El bandoneón es un instrumento mitológico. Sí, no, y es un instrumento complicado. Muy complicado. Es complicado porque tiene notas distintas abriendo que cerrando, y distintas que la mano izquierda. Así que es complicado, pero por supuesto con el tiempo uno llega a conocerlo bien y a dominarlo como hay tantos. Julián Plaza, bandoneonista, Julián Plaza, pianista también. ¿El Julián Plaza pianista es posterior o es contemporáneo? Claro, simultáneo? eso surge en el año 68. A raíz de Total. A raíz de que hay un desprendimiento de la orquesta de Osvaldo Pugliese y se forma Sexteto Tango. Pero eso va a venir después. Nos quedamos en el bandoneón. Bueno. Entonces estamos con Julián Plaza en la confitería Cabildo, estamos en el Parque Gol, y en una ciudad totalmente distinta, una ciudad donde era la gente, además la gente se podía encontrar. ¿Vos te acordás que vos estabas en la Richmond o estaba en un lado, el otro? La gente, yo era más chico, pero la gente se citaba y sabían que paraban en determinado lugar. Es cierto, sí. La Cabildo es una confitería que está muy, muy próxima a mis recuerdos, porque a eso de las 5 o 6 de la tarde yo solía sentarme en las mesas de allí a escuchar las orquestas. Claro. Y había dos orquestas, las orquestas de jazz y las orquestas típicas.
Ya recuerdo a Barry Moral, recuerdo al Bebe Chinichi, recuerdo a Claro. mucha gente que estaba ahí, y típicas, todas las típicas del centro que eran importantes. Sí, sí. ¿Qué fiesta era Buenos Aires? Es cierto, sí, cambió mucho. A veces uno cuando habla de años atrás, a mucha gente dirá, bueno, que están hablando de cosas que a alguien no le interesa, pero a mucha gente le interesa ese Buenos Aires, porque surgieron grandes figuras de ese Buenos Aires. Y si bien uno las puede contar porque las vivió, hay mucha gente que a veces no quieren vivir lo actual. Pero yo creo que todos de alguna manera debemos vivir a través de la existencia de nuestra vida y conocer un poco, si es posible, hacia atrás. Precisamente. Para ubicarse mejor a lo mejor en cómo desarrollar uno la carrera, cualquier tipo de carrera, ¿no? Quiere decir que todos de alguna manera siempre vamos tomando algo del anterior. Seguro. Que yo creo que eso es generalizado en todas las disciplinas. Entonces, si vos tomás, yo creo que esto es correcto, yo creo que hay una serie de cadenas o eslabones que unen los hechos históricos y unen a la gente. Sí. Y esto es así. Si esto es así, que es así, ¿quién sería tu referente, tu antecesor en el instrumento, el hombre que quizás más incidió formativamente y admirativamente? Bueno, en mí está Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, evidentemente. Lo admiré desde muy chico, seguramente ni bien vine a Buenos Aires, que habré venido en el 40. Quiere decir que después, como mi padre, gran emprendedor, no sé cómo se ingenió, de manera que estaba Troilo en Radio El Mundo actuando en ese periodo, ¿no? Y no sé cómo consiguió de llevarme y que lo dejaran entrar a la sala sede de Radio Mundo, donde se tocaba siempre, y que me escuchara Troilo. ¿Y? Y realmente al día de hoy, después nunca más después le pregunté cómo se ingenió para lograr que ya era una figura Troilo. Estaríamos hablando del año 40, y yo tendría 12, 13 años, sería 43, por ahí más o menos. Y fui a tocar allá y evidentemente Troilo accedió a eso, no sé cómo se ingenió mi padre. Y bueno, me largaron ahí, pusieron el bandoneón que toque algo, ¿no? Y justamente en esa época estaba Piazzolla en la orquesta de Troilo. Sí, señor. Estaba Fiorentino, estaba Goñi, de los que yo me acuerdo después. Hugo Barari. Bueno, sí, Hugo Barari. Entonces yo fui a tocar ahí, y toqué La Maleva, me acuerdo, porque yo más o menos la había arreglado como para bandoneón yo, ¿no? Y bueno, todos me dijeron, está bien, ¿qué me van a decir a un chico que va a tocar ahí? No le pueden decir que está mal, seguramente, ¿no? Por supuesto. Y después a través del tiempo, bueno, eso fue yo en ese momento no evalué tanto lo que significaba estar ante Troilo, porque a esa edad uno a veces no tiene el raciocinio que pueda tener en el tiempo. Y siempre después, a través de que ya después fui ligándome a orquestas profesionales, siempre me decía Piazzolla, ¿te acordás cuando vino tu viejo a traerte a Radio Mundo a tocar? Así que Piazzolla recordaba el episodio. Sí, recordaba el episodio. Y todavía me preguntó, ¿tocás alguna otra cosa aparte de tango? Digo, no. Y siempre Piazzolla, a veces que me encontraba, si nos encontrábamos, siempre se recordaba de ese... O sea que La Maleva de Buglione fue una obra que te permite llegar a conocerlo inicialmente, Aníbal Troilo, tu gran referente. Claro, sí. Después, luego, bueno... Después lo arreglarías como vamos a charlar el tema. Vamos entonces ahora a los 15 años y nos ubicamos en la orquesta de Edgardo Donato. Vos eras menor de edad. Claro. Sí. ¿Cómo hacías para trabajar de noche siendo menor de edad? Bueno, entraba medio de escondidas. Estábamos trabajando en un cabaret del Bajo, que se llamaba así, el Novelty. En Novelty, claro. Y yo trabajaba ahí, con lo que significa a esa edad, que tendría 13 años, seguro, ahí, antes de estar con Donato era eso. Y me tenían medio escondido ahí, porque si me ven que soy tan chico, porque recién me había puesto unos pantalones largos y tenía con una cara de nene seguramente, y me escondía un poco así, nunca trataba de estar afuera o escondido en una salita que había. Y ese fue el comienzo, ¿no? De estar ya en orquestas confesionales. La Novelty era un cabaret que estaba sobre la calle Maipú, casi esquina del Valle, a la vuelta del Cine Monumental. Enfrente había una roticería leña, pegada al subterráneo. Yo tenía 16 años, también iba. No, sí.
Era una cosa maravillosa porque ahí estaba una pista pequeña, unas virolas de bronce, y a cada mano estaban los jóvenes, los señores y ellas. Y entonces el ritual era el cabezazo. Nadie podía atreverse a salir a la pista si no había habido un cabezazo previo. Y a veces aquellos imberbes se lanzaban sin el cabezazo y recibían por una cachetazo un rebote. Nos vamos entonces a Donato, al autor de A Media Luz. Sí. Un recuerdo del grado Donato. Bueno, a mí tuve la primera posibilidad de estar con una orquesta profesional, anteriores con la orquesta de chicos. Y bueno, ir de primer bandoneón porque los que estaban evidentemente no querían hacer, bueno, me pusieron a mí. Y bueno, ahí tuve la suerte en esa época estaba la ronda de haces, había empezado ronda de haces, y habíamos tocado en Radio El Mundo y en el Casino, que también hacían transmisiones del Teatro Casino, que estaba ahí también en Maipú. Y yo me acuerdo de que, una anécdota, ¿no? El tango de Huracán, de Donato, ¿sí? Tiene después de una entrada así de un acorde que hace tenido, aparece el bandoneón haciendo unas cositas que, dicho sea de paso, no viene muy bien, era un poquito complicada. Entonces, al quedar solo es como aquel que tiene que tirar un penal en el último final, en el minuto final de un partido, ¿no? Ese solito era así medio peligroso. Y yo entonces él hacía la entrada de ese acorde, y yo, como sabía que era medio difícil, me largaba y seguía, terminaba el pasaje. Ya. Por si me pasaba algo, me tapaba la orquesta. Y dice, no, pibe, espera. Cuando yo te digo, arranca. Entonces hacía el acorde de la orquesta y después realmente quedaba solo ahí como para tirar el penal. Y era una responsabilidad, pero a esa edad de tan joven uno no mide tanto eso. Pero bueno, esa es una anécdota que me hacía esperar para que se destaque ese solito. Que es el que yo quería ser tapado por el acorde por si me pasaba algo. Claro, hay que aclarar al televidente que ser primer bandoneón es una gran responsabilidad en una orquesta típica, porque en general tiene reservado para sí los solos, claro, sí, de la línea, ¿no? De la formación. Y en este caso, el caso de Julián, era primer bandoneón a los 16 años y en la orquesta de un gran director, como fue Edgardo Donato, un gran compositor, autor de Media Luz, que tuvo en su formación a hombres de la talla de un Hugo del Carril, Alberto Gómez e inclusive Mercedes Simone grabó con Edgardo Donato. Por lo tanto, esa orquesta era una orquesta muy importante, muy pesada, muy representativa, que inclusive actuó en el cine. En la película Pelota de Trapo, que dirigió Leopoldo Torre Nilsson, producida por Armando Bock, que es un clásico inolvidable y absoluto en la historia del cine argentino, la orquesta de Edgardo Donato aparece en una escalera de un conventillo y Oscar Fuentes, esa gran voz, canta el tango Tres Amigos de Enrique Cadícamo y Luna, que también es Cadícamo. Seguimos con él. ¿Cuánto pasaste a la orquesta de Miguel Caló? Bueno, el 46. O sea, después de 17 Donato. años, con 17, sí, después de Donato. Sí. ¿Cómo te llamas, Miguel? Surge por otro elemento de la orquesta, que en ese momento de la orquesta de Miguel Caló era el desprendimiento de las estrellas, de la llamada. Entonces, uno de los músicos le dijo de mí, y bueno, me presenté ahí, bueno, quedé como primer bandoneón en el año 46, después de haber estado Franchini, Maderna, todo eso, porque, claro. Y bueno, de ahí arranqué ya un poco más formado desde el punto de vista profesional, pues yo tuve siempre una gran suerte. Cuando estaba en alguna época de Miguel Caló, siempre estaba músicos buenos, por ejemplo estaba Antonio Ríos de Rosario, musicazo, y estaba ahí con Donato. Entonces el poder estar cerca de un grande, si uno esa situación la explota y dice voy a fijar cómo toca ese profesional que sé que es muy bueno, y si uno sabe tomar, mirar qué hace y qué no hace y qué conviene hacer a lo mejor para tocar mejor, como si es más ligado, más staccato, más... En fin, tomar una referencia. Entonces yo siempre tuve una gran suerte
de que en las orquestas donde trabajé había buenos profesionales y yo integraba esa línea de profesionales, pero seguramente sin saber tomé las distintas expresiones de esos elementos que yo consideraba que eran buenos músicos. Y bueno, siempre uno, por eso digo que siempre se toma algo de alguien. Seguro. Todos tomamos algo y después, en última instancia, si florece alguna personalidad, uno se reconoce, a lo mejor después de un tiempo donde que ya tiene que enfrentar una cosa, entonces por ahí asume una personalidad después de haber estado con músicos de mucha talla. Seguro. Hay que quiero recordar lo que a propósito de lo que dice Julián, un gran libro, un libro excelente, que yo lo recomiendo mucho, que es un libro escrito por Gaspar Astarita. Gaspar Astarita es un historiador, uno de los más serios historiadores del tango, tiene una revista hecha a pulmón, Tango y Lunfardo, que se edita en Chivilcoy, la recomiendo, un gran hombre, que además ha escrito sobre Pascual Contursi y sobre otras materias, sobre Piazzolla. Y don Gaspar tiene un libro que se sintetiza, dice, aquellos bandoneones, es cierto que no tuvieron una historia, que no fueron demasiado trascendentes, pero fueron grandes músicos. Entonces yo creo que Julián Plaza va a entender esto. Uno era Antonio Ríos, el otro era Julio Ahumada, que fue un bandoneonista notable, que estuvo inclusive con mucho tiempo en la orquesta de Enrique Mario Franchini, una vez con quien vamos a hablar de él también. Y el otro tercero era José Dames, el autor de Fuimos, que fue un hombre, un compositor que trasciende a raíz de ese tango, pero como intérprete no llega a tener las luces que otros tuvieron. La Orquesta de las Estrellas, la orquesta de Miguel Caló. Y cuenta Julián Plaza que es la orquesta que viene después de la célebre Orquesta de las Estrellas, que se dispersan porque van a formar sus propios conjuntos. Claro. Nace Franchini Pontier, nace la orquesta de Federico, nace la orquesta de Osmar Maderna, se va Héctor Estamponia de México con Amanda Ledesma, y don Miguel, bandoneonista que había andado por España, forma su nuevo conjunto y vos estás ahí. Sí. ¿Qué cantores estaban ahí? Raúl Iriarte y Roberto Arrieta. Dos monstruos. Y yo directamente empecé con él en la gira que hicimos por Bolivia, Perú y Chile. Estuvimos más o menos 3 meses en ese. Y bueno, por supuesto Miguel tenía un gran nombre acá en la Argentina y también en el exterior. Sobre todo, claro, sí, gustaba mucho Iriarte, que tenía grabaciones. Aparte estaban en Chile, sobre todo, eran muy tangueros en esa época. Realmente parecía Buenos Aires casi. De esa época, porque en Buenos Aires también estaba Tango Bar, el Marzotto y todo. ¿Cuándo nace el compositor Julián Plaza? Y nace un poco más tarde. Yo calculo cerca antes del 50, 48, por ahí. Pero ¿son obras que trascienden? Bueno, la primera obra mía es una que estaba con Caló justamente, es una milonga dominguera. No tiene gran trascendencia porque tiene una grabación que hizo Osvaldo Piro. Y después el primer tango ya que nace, que es Sensiblero, que ya estaba, que lo estrena Franchini. Sí, señor. Sensiblero. Pero ya estamos hablando del 50 casi. Bueno, porque estábamos por el 46, después hay un pase. ¿Cuántos años con Caló? Durante 10 años estuve. 10 años con Miguel. 10 años, sí. Miguel, estuve un tiempo y después dejé 1 año y pico cuando fuimos con Atilio, con Bianco a Europa y Oriente. Y después cuando volví me reintegré de vuelta con Miguel Caló. ¿Ya eras el arreglador de él? No, yo en ese momento, en esa época, intérprete. Solamente sí era músico. Él, ahí en la orquesta de Caló arreglaba a Miguel Nichenson. Así que yo empecé a arreglar cuando empezó la orquesta de Atilio, que estaba en Radio El Mundo, Radio Belgrano, y yo empecé ahí prácticamente a hacer los primeros arreglos, que él también, Atilio, en esa época, también comenzaba a hacer los primeros arreglos. Me refiero a la época del long play cuando estaba Ricardo Ruiz, que hacía después del carnaval. Sí, un poquito antes, que grabó un disco Atilio para Estados Unidos. Y yo los primeros arreglos ahí los hice prácticamente con la orquesta de Atilio, que él, y después ya empezó a arreglar él, y por supuesto ya sabemos la trayectoria de Atilio como arreglador y como sí. Claro. Él hace una inclusive... Pero los comienzos fueron así más o menos casi juntos un poco, porque estamos más o menos a la misma edad. De esa generación está Federico también, Berlingeri, Federico, Atilio, yo más o menos
que hemos salido casi de una misma época, ¿no? Está hablando, por supuesto, de Leopoldo Federico. Sí. ¿Por qué no me recordás con el bandoneón un par de compasitos de Sensiblero? ¿Puede ser? Sí. ¿Es mucho pedir? No. Así tenemos el fuelle cerca. Tomemos un poco en cuenta de que yo no tengo preparadas cosas para tocar solo, ¿no? Un compás, un acorde. Más o menos. Muy lindo, ¿no? Porque Empezó- además es un compás. Claro, ahora te dice un poquito largo. Es decir, tiene más o menos el tipo de tango que más o menos siempre dice yo, sigo haciendo, es un poco una parte rítmica y otra tipo melódica. ¿Seguro? Sí, más o menos. Es un poco que empezó, por supuesto, uno de los primeros que empezó a hacer este tipo de tangos así, por ejemplo, fue Piazzolla. Ujú. Acá tenemos siempre tenemos que tomar en cuenta aquellos grandes que han marcado realmente momentos de importancia para el género, como puede ser Salgán también. Obvio. Pero el caso Piazzolla, bueno, después sin copiadas y nada, pero van apareciendo algún tipo de composiciones que tienen un vuelo, a lo mejor melódico, mayor que los viejos, aunque debemos reconocer que nosotros, el tango, tenemos un material muy importante de compositores de melodías fabulosas, qué sé yo, desde Cobián, desde tanto, mismo Villoldo, que hay obras muy buenas de orquestales y cantadas, ni hablar, ¿no? Recordámelo a Piazzolla. Vos tuviste amistad con él. Sí, tuve. Un perfil, una semblanza de Bueno, Piazzolla. Piazzolla, recuerdo una cosa que por ahí muchos piensan que Piazzolla a lo mejor no le daba importancia a algunas orquestas, pero por ejemplo recuerdo que iban por la calle Callao, lo encuentro Piazzolla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hablando así, dice, no sé, entre otras cosas, me dijo que a él más le gustaba hacer arreglos para conjuntos chicos porque lo obligaba a pensar más. Y también, ¿con quién estás? Me dijo, yo estoy con Disarlis. Ah, dice, qué bien, dice, eso que hace el intermedio que hace entre la primera parte y segunda parte de la cachira, Sí, señor. que hace una cosa de piano solo, dice, qué bien que lo hace. Y ese es un detalle de que Piazzolla estaba en todo, estaba en la de él y también sabía reconocer ese caso que me mencionó en ese momento de Disarlis, esa parte, que no es ninguna cosa técnica difícil ni nada, pero de un gran estilo, de una forma muy particular de hacer tango. Recordámelo a Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli, yo como admirador, como bandoneonista, como orquesta de Troilo, me llamó la atención en un principio, por ejemplo, el solito que hacía en el organito a la tarde, Sí. que es dos notas muy insignificantes, pero cómo las decía. Entonces yo en esa época, antes de ir a la orquesta de Carlos Di Sarli, realmente no me llamaba la atención porque es un tipo de estilo un poco anterior a mi generación, un poquito más viejo, digamos, ¿no? La forma de tocar, y cuando integro la orquesta de Di Sarli, realmente me doy cuenta lo que significa esa sencillez y el partido que luego salía de esa forma de tocar tan sencilla.
Y esa es una característica, que él tenía un estilo, una forma de tocar, como yo no podía tocar una cosa fuerte así porque no está en su estilo. Por ejemplo, teníamos que hacer la entrada del incendio. Y nunca le gustó, estoy seguro, como lo hacíamos nosotros. Porque no, y uno se da cuenta de que no es difícil interpretar el estilo de Di Sarli. Y son una pavada. Pero como él lo quería, era difícil. Sí. Hacer un estacato, por ejemplo, con el tango El Ingeniero. Sí. Había que tocar muy... Si lo toca fuerte, está fuera de estilo. Y ya que sonido tango le Junici, porque además son dos formas de decir el tango. Requería, por ejemplo, empezamos tocando en la radio y se tocaba muy suavecito, todo estaba Libertera, estaba Marcucci, estaba yo, bandoneón que estábamos acostumbrados a tocar fuerte, con fuerza, ¿no? Y teníamos que tocar media máquina o un cuarto de máquina, ¿no? Sí, sí. Y entonces cuando íbamos después a trabajar a un baile, estábamos en comunicaciones, por ejemplo, qué sé yo, toda la pista llena de gente esperando para que actúe la orquesta. Y los primeros días, yo digo, ahora habrá que tocar más fuerte. Y no, había que tocar igual que en la radio. Muy suavecito. ¿Cómo hacía la gente para bailar? Porque entonces no había ese sonido. Pero era la forma de él. Claro. Yo siempre cuento una anécdota que me contó Federico, que él también estuvo con Di Sarli, y que Federico es zapador de tocar fuerte, Leopoldo, ¿no? Y tocaba fuerte y el maestro lo miraba como diciendo, bueno, estoy bien. Y después le dice, cuando lo llama, dice, no hay que tocar así tan fuerte, todo al revés. Porque es la forma él que tiene, y que uno es un poco de otra generación que está acostumbrado a tocar fuerte, porque con más temperamento. Pero eso no significa de que eso tocado suave. Ahí valoré que esa sencillez de estilo no es fácil hacerlo, ¿no? Seguro. Carlos Marcucci, el pibe de Wilde, estaba también ahí en la... Alfredo es el sobrino de Carlos. El sobrino de Carlos. Y José Libertela, con quien después ustedes están, años después, ustedes son canamigos, porque ahora sí yo el secreto mayor y ustedes el total. Sí. Son claro. Carlos Di Sarli, ¿cómo llegaste a Troilo? Ahí aparece tu esposa, empiezas a aparecer como arreglador para esa época con él, claro, un poquito más tarde. Sí, un poquito más tarde, creo que 50 y tantos es. No sé cómo surge la conexión con él, el asunto que me llama para hacer un arreglo de un tango cantado que hacía Goyeneche, Casimiro, algo así. Aguantate, Casimiro. Aguantate, Casimiro. Y por supuesto él, no sé cómo surgió después para ser danzarín, ¿no? Si yo le había llevado una parte o él lo había escuchado, se lo había escuchado a Franchini, creo. Y bueno, el segundo tema que arreglo para él, o se lo habré propuesto yo, por supuesto, para mí era ya el hecho de hacer un arreglo para Troilo, para cualquier arreglador, es un paso importante. Muy bien. Y después el segundo tema que arreglo es danzarín. Ahí nos quedamos un minuto. Una consulta. Pichuco tiene en la década del 40 Héctor María Artola, el Indio Galván, que hace ese notable arreglo de Recuerdos de Bohemia, donde está la parte instrumental, la parte cantada por Marino, hace el arreglo de La Última Curda. ¿Llegás vos después del Indio? ¿O había otro más? En el Héctor Stamponi arregló también con él. Sí, pero anterior, porque en ese momento que empecé a arreglar yo, había arreglado hace poco Galván. Sí. Pero él creo que estaba con otro asunto que grabó con su orquesta. Bueno, y yo creo que Troilo siempre fue esos hombres que en su momento le arregló mucho Piazzolla, en otro momento, al principio. Entonces fue buscando las distintas hombres que arreglen, de manera de ir a lo mejor aportando algo de cada uno, aunque siempre Troilo le metía mano a un arreglo que, como sabes, que inclusive a los arreglos de Piazzolla, agarrado la goma y decía, lo borró porque él sabe lo que quiere. Seguro. Troilo sabía lo que quería. Por ejemplo, Danzarí, yo el día que iba a la casa de él para hacer el arreglo, yo ya me había pensado, siendo troiliano, cómo empezarlo, ¿no? En lugar de empezarlo, por ejemplo, esta
yo digo, lo empiezo para ella, lo tenía todo planificado. Y cuando llego allá, me dice, lo vamos a empezar acá, que... Esa frase la quería con grave, con orquesta. Entonces ya, yo digo, me sacó todo el esquema que tenía yo, ¿no? Seguro. Entonces después, prácticamente, él marcó algunas cosas y después te dejaba libertad, ¿no? En ese caso, me indicó dónde comenzarlo y después las demás cosas las hice solo, siempre yo pensando cuál es el estilo de Troilo. Los 3 troilos fueron son tuyos, o 2. Por lo menos 2 y a lo mejor algún otro, a lo mejor también, sí. Pero porque primero está tomando color, que Roberto Pancera, ¿lo arregló Pancera o lo arreglaste vos? No, sí, es en el tercer. Puede ser, no, yo creo que en el tercero no. Yo hice el primero y parte del segundo. Que hay 4, en el primero hay cuatro temas míos. Y después hay algunos otros arreglos, por ejemplo, otro arreglo que casi la idea toda era de Troilo, que es la selección de Discépolo. Sí, claro. Lo arreglé yo, pero la entrada él tenía la idea cómo hacerla y tomé en cuenta cómo hacerla, cómo diagramarla, ¿no es cierto? Y en otras partes, por ejemplo, Nocturna no lo hice yo solo, me hizo hágala nomás. Y por ahí, en algunos otros temas, cambió alguna cosa en lugar de... Sacó algo, y vos sabés que, por ejemplo, todo aquel que escribe algo antes de ponerlo en el papel, seguramente tiene 2 posibilidades o 2 formas de hacer esa parte, o el piano, o armonizarlo, o marcar. Tiene dos formas de encarar por ejemplo, una parte, una primera parte o segunda parte. Y en última instancia se queda uno con una de esas variantes que tiene. Y por estas situaciones que tiene alrededor, comúnmente cuando van y le borran le cambian a uno, dice, si yo lo hice, lo pensé, y bueno, después me lo corrigen. Mucho no le gusta el arreglador, porque cuando uno lo hace, un arreglador a conciencia, piensa que lo hizo lo mejor posible, ¿no? Por lo menos puso todo su esfuerzo. Y Troilo por ahí te cambiaba una cosa, pero después comprobé que en el tiempo lo que me cambió estaba bien. Yo le contaba cuando le hice el reportaje para La Nación a Julián Plaza, y te lo repetí hace muy pocos días a un gran amigo mío de nombre Julio. Yo tengo conversaciones muy enriquecedoras. Le decía, recordando a la Plaza, que el arreglador es como un escritor o redactor de discursos. Yo durante muchos años fui redactor de discursos, una actividad que quizás no se conozca bien. Me gustaba ser speechwriter, esa es la profesión, escribir para otros. Y cuando lo comenté a Julián en esa conversación que hicimos para La Nación, le decía que en alguna medida el escritor, el arreglador, son como sastres a medida. Claro. Porque Julián fue sastre a medida de Troilo, sastre a medida también de algunos tangos de Atilio Stampone, y después sastre a medida de Pugliese. De modo tal de que él podía coser para un gordo, para un hombre más bajo, coser para un flaco. Cuando él contaba recién las correcciones que le hacía Troilo, yo también recuerdo que cuando hacía mis discursos, por ahí, las personas para quienes trabajaba, me tachaban cosas, lo corregían. Tenía la misma sensación, porque él era un pibe, me daba chinche de que así pasara, pero después, pasado el tiempo, me daba cuenta que para quien había escrito había tenido razón. En alguna medida había habido una fusión entre nuestro pensamiento que tratábamos de interpretar y los de ellos. Sí, sí. Está Julián Plaza dentro de toda esta narrativa, este cuento delicioso que estamos manteniendo con él, porque es una de las figuras más sobresalientes del tango, sin duda alguna, expresión de su generación, con Piro, con Federico, con Berlingeri, con todos hombres de tanto talento, que han sido los fogoneros del tango en etapas adversas, porque a ustedes no les ha tocado precisamente las fáciles en el tango. Sí, sí. Hablábamos de su paso por Troilo, hizo un pequeño compás de danzarín, pero también hay que recordar que vos fuiste músico y arreglador de Osvaldo Pugliese. Claro, sí. Eran 2 cosas muy distintas. Sí, nada, yo en esa época estaba con Pugliese y seguramente hice arreglos para Troilo en ese momento. Seguro. Y uno se tiene que totalmente poner en situación qué estilo tiene para el que voy a escribir. Si, como vos decís, el gordo, el flaco, o que tiene el hombro caído, o que algún defecto que puede tener o no, ¿no? Quiere decir que te pones al servicio de hacer algo para fulano de tal. Y por ejemplo, seguro cuando yo arreglé la mariposa, yo en ese momento, bueno, estaba haciendo paralelamente arreglos a Troilo también. Seguro. Y bueno, cuando Troilo, Pugliese me dice,
¿quiere hacer La Mariposa? Porque comúnmente él elegía los temas y se los daba o a Balcarce o a u otro, ¿no? Bueno, está bien. Y bueno, sin ninguna indicación, por supuesto, ahí no, era distinto porque éramos parte integral de la orquesta y se entiende que funcionando dentro de la orquesta uno conoce lo que hay que hacer dentro de ese estilo. Pero siempre es difícil. Yo tomé, por ejemplo, La Mariposa un poco, sí, pensando en el estilo de Pugliese, por supuesto. Pero también hice algunas cosas un poco distintas a las que estaba haciendo Pugliese en ese momento, sobre todo en la parte final de La Mariposa, donde hago la misma melodía pero más alargada, cambiando las divisiones y aprovechando ese cambio de divisiones poner el ritmo ese punch que tiene la orquesta Pugliese. Entonces combinaba la melodía cambiada, un poco cambiada o alargada, no cambiada, alargada, de que parecía La Mariposa pero no era. Por ejemplo, era es La Mariposa. Está desfigurada la división y alargada. Está respetada la melodía. Claro, sí, está alargada. Es una forma, después de haberla escrito más o menos en una primera instancia, como es en la melodía, yo creo que la función comúnmente del arreglador es exponer de entrada una melodía como es, y en una segunda instancia, como dura 3-4 minutos un tema, después se puede poner alguna variante, de manera de que la gente en principio identifique el tema. Uh-huh. Y también había escrito, recuerdo, un solo para el piano, que por supuesto en casa yo lo tocaba, y bueno. Y cuando empezamos a ensayar, me lo cambió Pugliese, ¿no? Y yo digo, Osvaldo, me rompí todo para buscarle la armonización y todo, por lo menos pruébelo un poco a ver si funciona, y si no, después no le gusta, no lo hace, ¿no? Está bien, Plazoleta, me dijo. Plazoleta decía. Está bien. Entonces, y a raíz de eso, lo hace como yo lo escribí. O sea, no modificó. No lo modificó, pero de entrada comúnmente todo músico, hay algo escrito y por ahí lo cambiamos. Es un poco un vicio que a lo mejor tiene razón en su momento. Pero en ese caso digo, por lo menos, tóquelo como está y después si no le gusta, cámbielo. Porque comúnmente para un solista es bueno que lo entienda, que le guste, y para poderlo expresar. Uh-huh. Y pues si por ahí uno le escribe algo muy caprichoso y lo encajona en algo que él no puede desarrollarlo. Entonces, de alguna manera siempre se respeta mucho el solista, que si te cambia algo, seguro lo cambia a lo mejor para que se sienta más cómodo el violín o el instrumento. Y tal es así, ahí demuestra de que Pugliese siendo director, y yo le dije eso, digo, me rompí todo para esto, bueno, hágalo como está por lo menos. Y lo grabó así. Quiere decir que eso... Respeto, está bien, porque yo había pensado en Pugliese, no había pensado en Maderna. Seguro. Así que... Contemos una cosa, Julián, recordemos un poquito esa orquesta de Pugliese. Estaba Ruggiero, Lavallén, vos, Emilio Balcarce, lo que van a construir después el sexteto también. Sí. Estaba Montero Maciel como cantores. No, yo no tuve con Montero, tuve con Guido. Sí, las primeras cosas que fuimos a Rusia. Con Guido, claro. Con Maciel, Guido y después Abel Córdoba, y sí. Cantorazo Abel Córdoba. Sí. Va a venir acá Abel Córdoba también a este programa, ya hemos hablado con él para venir. Sí. ¿Cuántos años con Osvaldo Pugliese? 10 años. 10 años. 10 años con Pugliese y después 22 años con Sesteto. Así que junto a Ruggiero, a Balcarce, a Herrero, a Maciel, estuve 30 años ligado hasta que me separé del Sesteto. ¿Cómo resuelven fundar el Sesteto Tango ustedes? ¿A título de qué? ¿Por qué? Bueno, en ese momento había bastante dificultad para las orquestas grandes porque los cachés, había venido una invasión muy grande de la famosa Nueva Ola que hubo en su momento. Entonces, mucho hotel para salir con una orquesta grande, mucho gasto, mucho esto, y entonces teníamos alguna necesidad, los más jóvenes, de a lo mejor armar algo más chico, de manera de poder tener más posibilidad de trabajo. Uh-huh. Y bueno, un poco así surgió, había habido una época que Pugliese no tenía mucha ganas de seguir, y después sí, bueno, entonces se cuadraron algunas cosas así, pero nos desvinculamos de mutuo acuerdo, por supuesto. Y bueno, el sexteto, tal es así que habíamos, en el principio, en el 68,
empezamos en Caño 14 y actuábamos junto con Pugliese. Quiere decir que tuvimos un tiempo así. Después el sexteto tuvo un gran momento donde ya no se podía estar en dos orquestas y bueno, entonces se decidió, la mayoría decidimos quedarnos con el sexteto y por supuesto Pugliese quedaron elementos y sumó elementos y la orquesta funcionó como siempre bien. ¿Quién era el arreglador del sexteto mayor? De sexteto tango, perdón. El sexteto tango, bueno, Balcarce, Ruggiero con sus ideas. Ruggiero era un músico, tenía muchas ideas muy buenas, muy de mucho impresionistas y de buen efecto al público, ¿no? Pero comúnmente no lo llevaba al papel. Y entonces las ideas de Ruggiero por ahí las escribía yo y por ende también cambiaba alguna cosa que me ponía él porque consideraba que bueno, podía cambiar algo. Y después hizo arreglos también Lavallén, pero fundamentalmente es Balcarce, que es el arreglo de él, es el Choclo, es el arreglo de Balcarce. Ruggiero ideas de muchas cosas, yo también hice muchas cosas solo y haciéndole la escritura a Ruggiero, y Lavallén también, que se formó prácticamente casi en el sexteto y llegó a hacer arreglos muy buenos y los hace por supuesto, ¿no? El cantorazo fue Jorge Maciel. Sí, un gran profesional realmente, que casi un instrumento más. Tal es así que en la grabación con Pugliese de Recuerdo yo le hice hacer un pedazo de variación. Sí, claro. El arreglo lo hice yo, entonces digo, ¿por qué no le pones una letra de la variación que es tan conocida del Recuerdo? Y le pusieron con otro muchacho que escribía en ese momento, amigo de él, le hicieron una letra. Porque el tango, la letra es de Eduardo Moreno. Sí. Pero a la variación había que agregarle palabras, entonces más o menos sobre el contenido de la letra le agregaron. ¿Cómo te largás al piano? Ya está, vos tenías un conocimiento del piano, porque seguramente cuando escribías tus arreglos trabajabas sobre el piano, pues no trabajabas sobre el bandoneón, seguramente. Lo que pasa que yo tocaba el piano como aquel que escribe a máquina con dos dedos, así. Seguro. Y no tenía la mano colocada. Inclusive cuando estaba con Pugliese muchas veces lo reemplacé a él porque faltaba o llegaba tarde, había algún problema y yo lo suplía a él muy precariamente, ¿no? Entonces cuando se forma el sexteto, que como yo tocaba una vez en lugar de Pugliese, la muchacha dice, bueno, vos tenés que ir al piano, esperá. Una cosa es reemplazar por emergencia en un baile, o en la radio también lo hice, y otra cosa es ya sentarse en el piano como un profesional y digo, mira, yo voy a probar. Si veo que el sonido después sale bien, que no voy a hacer papelones. Y bueno, así las primeras grabaciones del año 68, el 68 fue, lo grabé, pero poniendo los dedos ahí casi, pero en una forma muy precaria. Pero sale muy bien, ¿eh? Sí, si no hubiera grabado. Julián, te voy a decir lo siguiente, vas a tener que comprometerte con el público y conmigo a venir por segunda vez, porque nos dicen que faltan 4 minutos. Y nos vamos a conversar con Julián como si estuviéramos en Sadaí. Queda la historia de él en Sadaí, que es para dar para mucho tiempo. Hoy está en el viejo almacén de Luisito Veiga, mi gran amigo, con un grupo, Nace tu Orquesta. Y ya casi en la despedida te pregunto, vos que fuiste intérprete dirigido por músicos tan grandes como acabas de hablar, que sos una arregladora a medida de tanta gente, ¿qué sensación tuviste cuando nació tu orquesta? ¿Cómo escribiste para tu orquesta? Bueno, tenía una duda, ¿cómo tocar? Y bueno, pero en última instancia alguien que me clarificó las cosas fue Osvaldo Piro, que me dijo, mira, vos, tus tangos funcionan bien como los has arreglado vos, que has arreglado para uno, para otro, y no podés escapar mucho de volcar lo que vos sentís dentro de los arreglos que has hecho para otros, hacerlos en todo caso para vos ahora. Y realmente me ubicó porque querer tocar distinto me estaría falseando yo mismo a los arreglos que hice a Troilo con tanto amor. Seguro. Los que hice para Pugliese con tanto amor. Para todos los que arreglé puse lo máximo que podía dar. Entonces, lo que yo dije siempre, que en los arreglos, en las primeras grabaciones que hice con mi conjunto, tomé un poco como son mis tangos y mis arreglos a todos los que le hice, digo, estoy recuperando algo de lo que di. Seguro. Así que en todo caso me estoy robando un poquito yo mismo.
Julián, te voy a tener que ir a visitar a Saadí para seguir la segunda parte. Bueno, cómo no. Julián es un hombre, ha sido sorprendentemente conversador, porque es un hombre muy tranquilo y, no diríamos introvertido, porque tiene un alma muy, muy poderosa de que hace sus tangos. Pero nos queda una segunda vuelta. Bueno. Nos queda tener que hablar del derecho de autor, del tango, y como estos son ciclos, y estos van a quedar en los archivos nacionales para muchos años, seguramente esta memoria de tantos grandes amigos que han pasado por acá y que pasan. Yo te quería agradecer que hayas estado con nosotros. Pedirle perdón al oyente, al televidente, porque no perdí noción del tiempo y perdí noción del reportaje. Lo cierto es que usted vio hoy una charla con un entrañable amigo, un hombre que admiro mucho, que es el señor Julián Plaza. Gracias, Julián. Muchas gracias. Realmente te agradezco mucho. Y a ustedes, señores, hasta pronto. Hasta siempre, hasta más ver. No nos dejen solos. Como decía un señor periodista, no sé, nació recién. Acompáñanos siempre, a nosotros, a la cultura popular, al tango. Gracias.